Bueno, continuamos con lo que habíamos comenzado a analizar en base a esta propuesta metodológica de determinación de una utilidad de una determinada explotación olivícola con cierto nivel de eficiencia, etcétera, etcétera, y buscando un objetivo de integración en un paso de un valor agregado adicional que es, además de la producción de aceitunas para aceite, la elaboración de aceite para su posterior comercialización en términos de granel. Entonces, repasando un poquito lo que era esta estructura del sistema de costeo directo, costeo variable, hemos analizado cómo podemos investigar o cómo podemos influir o cómo podemos determinar a priori una proyección sobre una variable que es decididamente complejo arbitrar o modificar, que es el precio que nos viene dado por el mercado de las aceitunas con destino aceite. Vamos al tratamiento de los otros costos y algunos conceptos que hemos compartido con Ariel para hacer bien gráfico el comportamiento de ciertos costos y cómo su cambio o de génesis o de naturaleza tiene un impacto marcado no solamente en el margen de contribución, sino en la misma utilidad de la explotación. ¿Y a qué me refiero cuando estoy hablando de este concepto de la estructura de costo? Bueno, en primera medida a los costos variables. Así como hablamos de qué se puede gestionar en términos de aumento de ingresos totales, vamos a decir que tanto el margen de contribución como la utilidad de una explotación, naturalmente, a igualdad de ingresos, puede verse apalancado o mejorado por la gestión en la estructura de costos variables, a partir de un objetivo de disminución de los mismos. Entonces yo me pregunto, ¿y si vemos de transformar estos costos unitarios que por definición de costos variables debieran permanecer constantes a través del tiempo? Me estoy refiriendo a costos unitarios y los transformamos en costos fijos de manera que mejores y mayores niveles de producción hagan que los mismos se reduzcan. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? Particularmente a un modelo de producción que entiendo que es como comienza el módulo en atención a los requerimientos mínimos necesarios de hoy en día para ser competitivo, es decir, ir progresivamente a un nivel de mecanización en ciertas actividades. Una actividad sensible por naturaleza en la estructura de costos de una explotación olivícola es la cosecha, por la cantidad de jornales que su labor o efectuada de manera tradicional insume. Entonces, dicho esto, vamos a presentar un ejemplo de cómo puede estudiarse y gestionarse esta estructura de costo variable y determinarse a través de una pequeña sensibilización cómo pueda apalancar esta gestión la utilidad final de una explotación. Y eso vamos a presentar ahora. Fíjense por favor esta planilla de sensibilización. Una planilla básica de cálculos, ¿no? Pero compartamos en primer lugar estas premisas. Habiendo determinado lo que puede ser un precio promedio de un plazo de 24 o 30 meses buscado para una explotación olivícola de alrededor de los 31 de dólar y un tipo de cambio asociado de la fecha en la cual estamos efectuando un análisis. ¿Sí? Decimos que la cosecha, particularmente como costo variable por excelencia, por lo que explicaba anteriormente de las cajas por los kilos, puede asociar a la misma un costo
promedio de algún relevamiento que hemos efectuado, que ronda hoy en día los 200 pesos de la caja en la mano, asumiendo que este servicio es terciarizado, o sea, contratamos el servicio de cosecha, y que en términos de cierta eficiencia podemos aspirar en promedio a que el nivel de cosecha o el volumen de cosecha por caja ronde los 20 kilos. Como otro dato relevante de costos actuales, por ejemplo, para acarreo y demás de productos agrícolas, podemos estar hablando aproximadamente de 5.890 pesos un flete promedio de 25 kilómetros para 10.000 kilos, ¿no? Más o menos. Esto que ustedes ven acá abajo es el costo de producción directo que se invierte en una hectárea de aceitunas en un ciclo agrícola determinado. Cuando terminemos este análisis, vamos a ver de dónde sale este número referido al orden cercano aproximado de los $1.000 por hectárea por ciclo agrícola de manera directa y sin cosecha. Esto que nos dice que fuera de lo que vamos a analizar ahora, que son los costos de cosecha, vamos a tener costos de producción semifijos o directos. ¿Y por qué semifijos? Porque los incurro antes de saber mi volumen de producción. Están incurridos al momento de tomar una decisión de producir o no en expectativa de un potencial rendimiento, pero ese potencial rendimiento siempre es futuro. Entonces, comparte a lo largo del ciclo agrícola una naturaleza de un comportamiento más o menos constante. Si mi objeto de costo es la hectárea, produzca 8.000 kilos, 5.000 o 6.500, dependiendo de contingencias climáticas, alguna becería, alguna inclemencia puntual de granizo o helada, etcétera. Bueno, que varíe mi volumen de producción, no manejando costos estándares para no meterme en el lío de la capacidad ociosa, etcétera, de una explotación primaria. Si mis volúmenes de producción varían, bueno, mis costos unitarios de producción pueden ser mayores o menores dependiendo de esta estructura de costos que a priori ha permanecido de manera más o menos constante, digamos, en la medida que yo hablo de una escala de producción de estas 50 hectáreas con cierto nivel de eficiencia y con una estructura dada, bueno, podemos asumir metodológicamente que cerca de los $1.000 está hoy en día la explotación anual de una hectárea de aceitunas con destino a la elaboración de aceite. Y esos son, al tipo de cambio actual oficial, 67.000 pesos. Y por último, vamos a determinar entonces si 200 pesos es el costo del servicio de cosecha, estamos hablando de 10 pesos por kilo de cosecha, a los cuales debemos adicionar, conforme a las tarifas actuales de acarreo, alrededor de 60 centavos, 59 centavos para ponerlo en la fábrica de elaboración de aceite a un promedio de 25 kilómetros del establecimiento. Esto es metodológico. Si analizamos la relación de el costo de cosecha y acarreo al tipo de cambio oficial, fíjense que el costo de cosecha nos está subiendo en una cosecha tradicional manual la mitad del precio de la aceituna, 16 centavos de dólar. Vale decir que si tengo que cosechar un promedio, como hemos planteado para el ejemplo, de 8.000 kilos de hectárea, estamos hablando de una cosecha de $1.280 por $1.280 por hectárea, a los que hay que adicionar los $1.000 de costo directo y la estructura de costos fijos más o menos inflexible para una explotación tipo de 50 hectáreas que vamos a analizar en la filmina próxima. Pero sigamos este ejemplo para no perdernos de vista en lo que es la gestión o las decisiones que se pueden tomar a los efectos de hacer más eficiente la estructura de estos costos que a priori en una cosecha tradicional aparecen como costos variables.
Veamos, dadas estas premisas y estas variables del contexto en el cual el precio de la aceituna me viene dado, es una variable no controlable, el tipo de cambio igual, el servicio de recolección más o menos igual, el nivel de eficiencia, la relación de eficiencia de los kilos por caja de recolección también. Bueno, de alguna manera la mayoría de las variables en esta estructura de costos son no controlables, salvo mi estructura de costos semifijos y directos, que enseguida vamos a analizar en detalle. Entonces, dada esta estructura de $1000 aproximada de costo semifijo directo, uno podría relacionar esta estructura de costos y decir, bueno, ¿cuánto es el costo? Síganme acá, por favor, de producción antes de cosecha y antes de costo fijo. Y bueno, la respuesta ahí depende del volumen de producción. Si una hectárea produce 5.000 kilos, el costo por kilo de producción antes de cosecha será de 13,46, que resulta de dividir los 67.000 pesos promedio por hectárea por los kilos promedio de producción por hectárea. A medida que las producciones se hacen crecientes, para 5.000 kilos, para 6.000, para 7.000, para 8.000, naturalmente este costo fijo o este costo ya incurrido, que se comporta, reitero, de manera más o menos constante a lo largo del ciclo agrícola, una vez que hemos tomado la decisión de producir e invertir para un potencial y esperado nivel de producción, a medida que aumenta la producción, naturalmente tiene un comportamiento en términos unitarios decreciente, de los 13,46 para 5.000 kilos a una producción súper buena, permítanme el término, de 14.000 kilos por hectárea, o más que óptima, para decirlo mejor, de 4 pesos con 81. A mayor volumen de producción, menor costo naturalmente unitario. ¿Qué ocurre si a esta estructura de costos en la actualidad, a los costos de producción, le adicionamos los costos de cosecha? Bueno, como el costo de cosecha en términos unitarios es siempre el mismo, es estos 10,59, a los 13,46 de mi costo directo de producción le voy a sumar 10,59, entonces vamos a tener un costo total de producción, cosecha y flete a fábrica para un nivel de producción de 5.000 kilos de casi 24 pesos por kilo, para un nivel de producción de 6.000 kilos de casi 22 pesos por kilo, 21,80, y así sucesivamente. Fíjense cómo se comporta también en forma decreciente, pero con la particularidad que tiene decreciente solamente la sobreabsorción de costos fijos que se da por un mayor volumen de producción. Luego, el costo de cosecha en términos unitarios permanece constante y es altísimo, se lleva el 50% del valor teórico de la producción en el mercado. Entonces, es el costo unitario semifijo más de 25, que son los 10 pesos con 59 del costo de cosecha y acarreo por kilo. Determinados los costos de producción semifijos, directos, ¿por qué? Porque el objeto de costo es la hectárea, como decisión previa al proceso de recolección de frutos, y por adición de los costos de cosecha y de flete, un costo unitario total para diferentes niveles de producción, estamos en condiciones de efectuar este análisis de la utilidad operativa, de una determinada explotación, sin considerar la utilidad operativa primaria, digamos, sin considerar otro tipo de costos fijos de administración, de asesoramiento, o costos de oportunidad por pretensión natural de distribución de utilidades o costos fijos de impuestos. Acá estamos hablando de una utilidad operativa, si se quiere, antes de costo fijo. No lo he querido mezclar a la temática de costo fijo porque lo vamos a sintetizar o a globalizar en el análisis posterior. Pero fíjense, si se quiere, este resultado primario, ¿cómo varía? Bueno, para 5.000 kilogramos,
el precio por kilo son 20,46. Lo mismo para 6.000 o para lo mismo para 7.000. Al no tener posibilidad desde la gestión de modificar el precio, más allá del volumen de producción por hectárea, naturalmente el precio permanece constante, es el de mercado, es el de los 31 centavos de dólar por kilo, 20 pesos con 50 puesto en fábrica. ¿Qué es lo que ocurre si mi volumen de producción es menor? Bueno, mis costos unitarios de producción y cosecha van a ser mayores que el precio, naturalmente. Fíjense lo que ocurre. En 5.000 pesos tengo utilidad operativa por hectárea negativa, en 6.000 kilos también, en 7.000 kilos tengo una utilidad casi neutra, solamente contribuyo a mi estructura de costo fijo en 1.800 pesos nada más por hectárea, y a partir de 8.000 kilos se puede decir que se produce cierto apalancamiento, pero hay que llegar a 8.000 kilos donde los costos unitarios de producción, de cosecha y de acarreo son 1,50 pesos, estamos 1,50 pesos por debajo del precio. Ahora, estamos hablando de 1,50 pesos en 20, es un margen, si se quiere, lo sacamos ahora mismo, un margen del 7% sin considerar estructura de costo fijo. Fíjense la enorme incidencia que tiene este costo del 50%, del valor del precio de venta en una cosecha tradicional. Entonces, estos costos, que son por definición variables, los invito a que los comparemos. ¿Qué puede pasar con una explotación olivícola cuando estos costos se transforman en cosecha mecánica? Naturalmente, orientado el marco de plantación, los métodos de conducción, etcétera, etcétera, en cuyo análisis naturalmente no me corresponde opinar, pero desde el punto de vista del negocio pareciera que es condición necesaria ir hacia ese esquema para la supervivencia, ¿no?, de los productores. ¿Por qué? Fíjense, estas mismas premisas sensibilizadas en un escenario de cosecha mecánica, donde tenemos los mismos 31 centavos de dólar de precio, el mismo tipo de cambio, naturalmente como variable no controlable, la misma estructura de costos de flete y la misma estructura de costos de producción directa, pero para una tarifa de cosecha mecánica, donde ya no se da por kilo, sino se da por hectárea, en el orden actual de los $550 por hectárea. Perdón, acá hay una pequeña confusión en términos de flete. No es para 20.000, sino para 10.000 kilos. Pero no hace el análisis de lo que quiero explicar. Fíjense este análisis. El costo de producción, en esto que son los costos controlables, semifijo, directo a la hectárea, se comportan de igual manera en una cosecha tradicional o en una cosecha mecánica. Esto que ustedes ven acá es exactamente igual al análisis que efectuamos en la cosecha tradicional. Exactamente igual. Pero ¿y por qué varía la utilidad operativa esperada? Básicamente por el apalancamiento que se da en la absorción de este costo fijo, que es de cosecha, no por kilo, sino por hectárea, donde los costos unitarios comienzan a decrecer proporcionalmente. Si por hectárea tengo siempre $550, naturalmente el costo por kilo a partir de una cosecha mecánica disminuye significativamente a cada volumen de producción, 7,26 para 5.000 kilos, a 4,54 para 8.000, que es nuestro presupuesto, pero a 3 pesos, entre 2 pesos con 50 y 3 pesos para volúmenes relativamente óptimos de producción. Esto, que es casi obvio, no hace falta profundizar demasiado en el análisis, lo que me interesa es que observemos qué es lo que pasa con la utilidad.
Definidos estos dos costos de producción y de cosecha, vamos a decir que para cada estructura de producción, este es el costo total, 21 pesos para 5.000 kilos, a 13,54 para 8.000, hasta 9 pesos con 20 para 12.000 y así sucesivamente en un significativo descenso, básicamente en atención a esta sobreabsorción de un costo que deja de ser variable, como en el caso de la cosecha tradicional, para transformarse en un costo fijo. ¿De qué? Del objeto de costo. ¿Cuál es? La hectárea. Entonces, siendo el objeto de costo la hectárea, es un costo fijo no por kilo, sino por hectárea. Fíjense lo que es importante de este análisis, cómo varía la utilidad operativa con cosecha mecánica. Aquella utilidad que en cosecha tradicional se nos hacía neutra, alrededor de los 7.000 kilos, fíjense, con cosecha mecánica. En 6.000 kilos, 2.000 kilos menos, tengo un nivel de utilidad o de margen, si se quiere, de contribución a costo fijo. Esa es la terminología correcta, pero no quise incluirlo acá para no distorsionar el análisis exclusivamente de estos costos variables. Fíjense lo que ocurre con la utilidad o con el margen operativo en cosecha tradicional y en cosecha mecánica. Fíjense cómo varían los márgenes esperados por hectárea. Pongámonos acá en 8.000 kilos. En la cosecha tradicional teníamos un retorno de 11.000 pesos. 11.000 pesos sobre la inversión que efectuábamos, supónganse, de costo fijo de 67.000. El 17% para 8.000 kilos. Fíjense en la cosecha mecánica para los mismos 8.000 kilos. Es un ratio, un índice en definitiva, que es el 82%. El retorno sobre un volumen de inversión de dinero erogado o efectuado. Fíjense cómo crece el margen operativo para cada volumen de producción en un nivel significativamente mayor a la expectativa buscada de rentabilidad en el caso de lo que es la cosecha tradicional. Entonces, pareciera que como método de recolección de frutos y hacia el futuro no cabría mucho margen para darle vida y sustentabilidad a una explotación olivícola que no incurrir en el análisis de introducción de este tipo de tecnología. Este cuadro de utilidad operativa, de margen operativo, claramente lo expresa. Entonces, esto quería significar respecto de lo que son la gestión de los costos variables. Vamos a ver ahora los otros tipos de costos, que son los que se comportan semifijos o en términos directos para una determinada escala de producción, y los que son más inflexibles, los fijos e indirectos como menos inequívocamente atribuible a un costo de producción. Entonces, habíamos dicho que teníamos en el proceso de costeo variable, costeo directo, los ingresos totales, efectuamos el análisis de dónde podemos obtener información para sensibilizar un proyectado de ingresos, dado un volumen estándar de producción y una superficie de explotación a priori definida como eficiente. A esos ingresos totales hemos contrarrestado el análisis de la gestión de costos variables, haciendo una sugerencia, por lo menos para empezar a investigar la necesidad de incorporar tecnología en el costo por excelencia variable, que es el costo de recolección de los frutos. Y lo que vamos a ver acto seguido son dos estructuras de costos. Uno,
lo de los costos semifijos directos y después lo de los costos fijos de comportamiento más indirectos. Cuando hablamos de costos semifijos directos, son costos en los cuales se incurren tanto en mano de obra como en insumos con el objetivo directo de la producción de un determinado producto. En este caso, kilos de aceituna. Para ello, recuerden el concepto de costo, que es el sacrificio de recursos buscando un determinado objetivo. La matriz de cálculo o de exposición de este tipo de costos es la metodología expuesta hace, diría que más de 15 años, por el INTA en forma tradicional cuando analiza los costos de los cultivos bajo riego, no haciendo un análisis sobre estructuras indirectas, etcétera, donde dice, bueno, para un determinado tipo de cultivo, estos son los costos estándares, tanto en mano de obra directa, de jornales aplicables, como en insumo. Cuando empezamos con Ariel a hacer un relevamiento de estos costos a los fines de validar la estructura de costos, llegamos a la conclusión de que para una distancia o una densidad de plantación en el orden de las 800 plantas por hectárea, en un cultivo, digamos, de alta densidad, orientado a cosecha obviamente mecánica y a variedades con destino a aceite, más o menos para una explotación agrícola estos podían ser los costos medidos en recursos o en cantidades o en demanda física de insumos y valorizados a precios relativamente corroborados en el mercado en la actualidad. Entonces, esta estructura de costos en las cuales seguramente ustedes podrán repasar, reflexionar, criticar, complementar, etcétera, etcétera. Simplemente lo que yo estoy haciendo es presentar la metodología, pero más o menos por validación de otros sistemas de costeo y relevamiento de costos del mercado, nos ubican en estos $1000 teóricos que yo les hablaba hace un rato. ¿Y cómo se forman? Bueno, se forman para cada mes en cuestión de duración del ciclo agrícola, las horas de mano de obra requeridas para una determinada actividad por hectárea al costo que dicho insumo demanda. Hoy estamos hablando aproximadamente de un costo por hora de unos 175 pesos, equivalente a un jornal bruto de alrededor de 1400 pesos. Para la principal labor cultural demandante de mano de obra, voy a resumirlo en los principales ítems de demanda, de recursos, estamos hablando del valor de una poda cercana a los 10 jornales por hectárea. Y luego el concepto o el precepto que sigue este sistema de presentación de costos bien directos atribuibles a una hectárea es para cada uno de los meses, como ustedes ven ahí, las labores, por ejemplo, fertilizar, aplicar herbicida, curar, etcétera, cuánto demanda en mano de obra y cuánto es su costo, y cuánto demanda en insumo. Para simplificar metodológicamente el cálculo, hemos asumido que ciertas labores se realizan con el alquiler de un tractor de tercero. Repito, esto es solo a los efectos de simplificar el cálculo para no complejizar, asumiendo la estructura de costos fijos, costos de tractorista o costos de mantenimiento, etcétera, que pueden, dependiendo el nivel demográfico de la plantación, sobre todo en estos tiempos donde el costo financiero, el costo de reparación, el costo de mantenimiento son tan altos, corremos el riesgo de no absorber en el ciclo agrícola semejante demanda de costo. Entonces, a este nivel de incertidumbre, pero solo a los fines metodológicos, yo he dicho, bueno, variabilicemos esta contratación. Naturalmente que estará
en el mejor y más criterioso análisis del gestor o del administrador de la explotación, requerir recursos propios versus el costo de oportunidad que tenga la contratación de servicios de terceros. Esto es solo a los fines metodológicos. Y así cada uno de los costos para cada uno de los meses. En octubre vamos a fertilizar, desbrotar el tronco, curar, etcétera, etcétera. En el caso de los insumos, tanto la demanda en horas para el tractor como en kilogramos para los distintos tipos de productos o insumos necesarios para darle cierta eficiencia a la sanidad, a la presentación, a la calidad buscada y no luego sufrir con costos ocultos de no calidad, hemos determinado un costo proyectado. Ustedes van viendo ahí cada una de las actividades, controlar hormigas, volver a aplicar herbicida, desmalezar, etc. Y los insumos utilizados en cada uno de los meses en la explotación, sumado al final del ciclo agrícola, sin considerar la cosecha, porque es parte del análisis que hemos efectuado hace un segundo, decimos que en valores actuales en la mano de obra directa representa casi 20.000 pesos y los insumos y servicios para esta explotación por hectárea casi 50.000 pesos. O sea, de mano de obra directa y de insumos directos estamos hablando de estos 67.000 pesos que al tipo de cambio actual se traducen en los $1.000 necesarios para llevar adelante la explotación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de $1.000? Y para una producción potencial esperada de 8.000 kilos por hectárea, de casi 8 pesos con 50 por kilogramo producido, solamente de costos directos, reitero, de costos directos de operación, costos directos operativos, ¿no? Y luego hemos analizado los costos variables. Esta estructura de costos fijos, conforme metodología, diría, archiconocida por ustedes, pero a la estructura de costos siempre en mayor o menor medida, por más que sean los costos menos deseados, porque son los costos más lejanos en términos de relación a un costo de producción, pero no por ello dejan de ser necesarios, tenemos lo que son los costos fijos o indirectos. Esto naturalmente debe haber tanta estructura de costo fijo e indirecto como explotaciones hay, porque las realidades económicas son absolutamente heterogéneas o diferentes. Simplemente esto es una metodología de presentación a los fines de ilustrar el comportamiento de los costos. Entonces hemos dicho que además de estos costos directos que hemos visto recién, necesariamente para una explotación de 50 hectáreas, por lo menos vamos a tener que tener un supervisor, un ingeniero, gastos generales, telefonía, asignar un cupo a los mantenimientos mínimos de los inmuebles como de los equipos diciendo, bueno, que el mantenimiento de equipos sea aproximadamente el 5% de la capacidad instalada por hectárea de infraestructura, cercana a los $3.500. Esto es una cuestión absolutamente subjetiva, pero en la estructura general la hemos validado, solamente me ha quedado sin validar por una cuestión absolutamente técnica, cuánto puede ser en la actualidad el costo energético para el riego de esta explotación. Lo hemos estimado a priori en aproximadamente 1.500 pesos por mes por hectárea, el costo energético actual, pero me parece que me estoy quedando corto, para poder llevar adelante el proceso de bombeo. No estoy teniendo en cuenta que hay irrigación, estamos suponiendo metodológicamente que se trata de una explotación exclusivamente regada o irrigada a pozo. Y así con determinaciones a priori, eso es lo que quiero hacer énfasis en eso, que cuando uno diseña una explotación,
El proceso de presupuestación se hace a priori. ¿Para qué se hace a priori? Básicamente, para hablar en términos vulgares, para ver si da, para ver si da. Es decir, si este es el máximo precio buscado y este es el máximo de volumen de producción esperado, bueno, ¿sobre qué queda mi gestión? Por un lado, sobre la estructura de costos variables, lo vimos. Por otro lado, sobre la estructura de costos directos. Acá estará en mayor o menor medida siempre presente, casi de manera excluyente, y la gestión agronómica orientada a procesos de eficacia y de eficiencia. Y por último, naturalmente estará la mano del dueño para ver con qué estructura de costos mínima asume para que la explotación tenga nivel de dirección y de conducción. Si tomamos en cuenta que para una estructura de casi 50 hectáreas podemos tener un volumen de costo fijo que ronda los 2,5 millones de pesos, bueno, considerando 8.000 kilos por hectárea y 50 hectáreas, estamos hablando casi de $730 adicionales por hectárea de costo fijo. Fíjense cómo forma la estructura de costos. $1.000 directos, $1.000 directos, y casi $700 de costo fijo. Y luego la gestión de los costos variables. Podemos decir que si la cosecha es manual, le tenemos que adicionar $1.200 más, o sea, estamos en $2.700. Y si la cosecha es la importancia de una cosecha mecánica, bueno, podemos llegar a tener 400 o $500 de costo por hectárea. Entonces, definido lo que son los costos variables, los costos semifijos o directos, y los costos directos, nos queda para concluir este análisis en búsqueda de la utilidad operativa buscada o esperada de una explotación, estas dos planillas que vemos a continuación. La primera es los supuestos de empresa en participación de costos unitarios, y segundo, cómo a partir de estos costos unitarios construimos un estado de resultado proyectado de la explotación. ¿Cómo es esto? Bueno, es una planilla muy simple donde tenemos las mismas premisas que hemos ido desarrollando, los 31 centavos de dólar por kilogramo, el tipo de cambio que nos viene dado, las hectáreas que hacen de una unidad óptima a priori pretendida de explotación, los kilogramos promedio por hectárea esperados o potenciales, los costos de fletamento a la unidad fabril, los costos fijos que hemos definido en alrededor de $1.020, y los costos asumiendo la decisión de una cosecha mecánica como condición casi necesaria de competitividad de una explotación. Parecería hoy en día que, proyectándonos en el futuro, quien no innove en esto, en una producción de cierta escala, de cierta significatividad, digamos que no tiene mucho viso de rentabilidad en el futuro la explotación. Entonces, ¿qué ocurre en términos unitarios con los costos? Bueno, si decimos que para una producción buscada, real a comercializar, de 8.000 kilos, vamos a tener un precio puesto en fábrica de 20 pesos con 46, equivalente a los 31 centavos de dólar por el tipo de cambio oficial vigente a hoy, a la fecha del cálculo. ¿Cuántos son los costos variables de cosecha y acarreo? Bueno, lo analizamos para lo que es la contratación de un servicio de cosecha. Si son 36.300 pesos por 8.000 kilogramos buscados más el flete, estamos hablando de un costo de cosecha y acarreo cercano a los 5 pesos con 27. Luego tenemos la estructura de costos semifijos directos de comportamiento unitario. Son estos 8 pesos con 41 que determinamos
conforme las pautas agronómicas de eficacia y de eficiencia proyectadas o planificadas al inicio del ciclo agrícola, 8 pesos con 41, de manera que entre costos variables y costos directos hay una acumulación de costo por kilo de 13 pesos con 69. ¿Termina ahí la estructura de costos unitarios? No. ¿Por qué? Porque hay que sumar y distribuir los costos fijos, que tienen un comportamiento absolutamente inflexible, que se erogan, tengamos o no producción, inclusive decidamos temporalmente disminuir los volúmenes de producción o dejar de hacer alguna actividad cultural, etcétera, etcétera, que van a sumar casi 6 pesos por kilo. Estos 6 pesos por kilo resultan de distribuir los 2.400.000 kilos en, perdón, los 2.400.000 pesos en 400.000 kilogramos como producción potencial buscada. Entonces, el análisis de costos unitarios nos va a decir que tanto de costos variables como de costos directos como de costos fijos, para un precio actual en el orden de los 20 pesos, tengo 19,70 de costos. Fíjense lo que es la realidad de la industria, más que de la industria, de la actividad. Yo puedo proyectar un estado de resultado. Acá vamos a analizar el componente monetario. ¿Cómo se forman las ventas o los ingresos totales? Bueno, los 8.000 kilos por el precio unitario por la cantidad de hectáreas. ¿Cómo se forma el costo de cosecha? De nuevo, el costo de cosecha por kilo, por la cantidad de kilos por hectárea, por la totalidad de las hectáreas. Y los costos semifijos directos, bueno, serán los costos de 8.000 kilos por hectárea por los 8,41 por kilo por las mismas 50 hectáreas. Es decir, que una explotación de 50 hectáreas a todo motor, tecnológica, etcétera, deja apenas un margen de contribución de costo fijo de 2.700.000 pesos. Para una estructura mínima de costo fijo indirecto en la cual está incluida la energía, que puede apalancar esta estructura de producción de casi 2,5 millones. Entonces estamos hablando de un resultado antes de impuestos y antes de amortizaciones solamente del 4%. Para semejante nivel de inversión y para la optimización de la estructura de costos. Son 6.000 pesos por hectárea y hay que producir en promedio 8.000 kilos por hectárea. Bueno, el gran desafío de quien gestione estos negocios, y ustedes se están preparando para eso, es cómo hacer para que cada una de estas variables tengan un comportamiento óptimo, dado variables o premisas que nos vienen dadas y parecen poco controlables. Esa sería un poco la conclusión. Y por último, algunos ratios o para concluir, algunos ratios o algunas definiciones que nos ayudan un poquito a pensar en este análisis de volumen, de utilidad, de punto de equilibrio. Simplemente como datos extracontables o datos para tener algún criterio de decisión adicional. Dada esta estructura de costos variables, dada la estructura de costo fijo, de costo fijo o semifijo directo, y la estructura de costo fijo, lo que buscamos es el análisis del punto de equilibrio en una determinada estructura. Entonces vamos a decir que si el precio de venta unitario es 20 pesos o 20,50 y los costos variables de cosecha de acarreo, bueno, como máximo debiera erogar entre costos fijos unitarios y costos semifijos directos un monto cercano a los 15 pesos. ¿Para qué? Para obtener este resultado operativo que veíamos acá de 297.000 pesos. ¿A qué es igual el resultado operativo? Y al margen de contribución unitario de estos 15 pesos por la cantidad de kilos buscados, es decir, los 400.000 kilos menos los costos constantes. CC significa costo constante. ¿Cuáles son los costos constantes?
y los costos que fijo a priori al inicio de la temporada agrícola, que se comportan, ya explicamos por qué, de manera más o menos constante, y los costos fijos de explotación. Después tenemos algunas razones que vale la pena mencionar así muy rápidamente, que es la razón de contribución. Significa que por cada peso comercializado, descontado los costos variables, el 74% o 74 centavos es lo que se contribuye para soportar los costos directos y los costos fijos, y en función de ello podemos determinar lo más importante por ahí para un análisis agronómico, que es la cantidad de nivelación dada la estructura de costos. ¿Qué es lo que es la cantidad de nivelación? Bueno, los costos constantes, que son estos 5 millones de pesos que veíamos acá, dividido el margen de contribución de cada uno de los kilogramos de aceituna que comercializamos. O sea, para esta explotación, dada mi estructura de costos, como mínimo, para salir a cero debería producir 380.399 kilos. Y esto que está medido en unidades físicas también puede ser medido en unidades monetarias, relacionando también los costos constantes, esos 5 millones, con la razón de contribución, siendo esta razón de contribución del 74,22%. O sea, como mínimo debiera tener un nivel de ventas. Si no puedo cambiar las cantidades, deberé modificar, entre comillas, los precios o alguna de las dos variables, en la medida que esto fuera posible, naturalmente, para llegar a ventas proyectadas bajo un supuesto de no existencia de inflación de 7.782.000 para obtener una rentabilidad sobre costos del 3,77% sobre ventas inclusive un poquito menor de 3,64%. Así que, bueno, dicho esto, espero haber presentado, aunque sea duro, la realidad de lo que es la industria olivícola hoy, aún en explotaciones con eficiencia, con volúmenes de producción buscados altos u óptimos, y con una simulación de precios de 31 centavos de dólar, que dijimos que es para un periodo considerado promedio de los últimos 27, 28 meses. Voy a concluir dejándolos pensar en esto. ¿Qué ocurre si esto, en relación a los 2.070 euros que se está comercializando hoy la aceituna, es esto? Fíjense. Para pensar. Y un poco de esto vamos a charlar y a discutir sin que nadie tenga la verdad. Ahí realmente voy a aprender más yo de ustedes que al revés, porque es un mix o una tormenta de ideas para ver cómo llevar adelante como gestores de negocio, como administradores, semejante panorama. Así que bueno, con esto concluyo agradeciéndoles por la paciencia y por la atención, y nos vemos en el escenario de discusión el próximo sábado. Muchas gracias.